88.9 CNR. Aquí como todos los miércoles, hoy estamos en Opinión Política, con un segmento de verdad preocupante que tiene a toda Venezuela conociendo un poco más, cada día más de lo que es la Constitución, como nos dice el invitado de hoy. ¿Quién más que los venezolanos conocemos un poco más del concepto de la Constitución? Que de otro país yo creo que no hay ninguna otra persona, ninguna otra ciudadanos que conozcan tanto de la Constitución como los venezolanos. Con nosotros el día de hoy se encuentra el licenciado Alfredo Lemonchi de Venezuela. Alfredo es analista de sistemas, viene de Caracas, con su trabajo aquí desde hace algún tiempo. Bienvenido, señor Alfredo. Muchas gracias por la invitación, Mayer, Lintito, Harry y a la gente de 88.9 por esta excelente oportunidad de discutir cosas que nos interesan tanto en estos momentos. Y recordamos que este es un programa de opinión política. Usted puede hacer sus comentarios por el 521-3020 a través del WhatsApp y puede consultarnos cualquier pregunta que quiera hacer o puede emitir su opinión respecto al tema que se está participando. Doctor, hoy es importante conversar de un tema como es la Constitución y sobre todo la reforma constitucional allá en Venezuela. Denos su opinión respecto a esta reforma constitucional. Ok, en primer lugar, Mayerlin, quisiera puntualizar que no se trata de una reforma constitucional. Lo que está planteando el Ejecutivo es una Asamblea Nacional Constituyente. No es reformar la Constitución, es rehacerla. Vamos entonces a diferenciar lo que es una reforma constitucional y lo que es la constituyente. Ok, la constituyente es una supercomisión que se nombra para hacer una constitución nueva y cambiar el ordenamiento jurídico del país. Una constitución ya hecha puede ser reformada de diferentes maneras, por una enmienda, por una reforma, que eso ya es atribuciones del Parlamento. Lo importante de lo que estamos viendo ahorita, del proceso que estamos viendo ahorita, se está llamando a reformar la Constitución en un momento en que Venezuela está pasando por una crisis severa de alimentación, de medicinas, de seguridad y en un marco de protestas, y se está llamando a reformar la Constitución, lo cual no resuelve ninguno de esos problemas. Se está mandando a hacer una reforma constitucional. Se está mandando a hacer una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una Constitución nueva. ¿Qué es una reforma constitucional? Bueno, técnicamente es una Constitución nueva. Así la reforma lo define sería el artículo 342 de la Constitución. La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura, principios fundamentales del texto constitucional. Sí. Cuando tú dices reforma constitucional, a que se refiere al artículo 342, es potestad de la Asamblea Nacional. La Constitución puede salir, una Constitución nueva, de una Asamblea Nacional Constituyente, o puede tener una reforma o una enmienda por vía de la Asamblea Nacional. Lo que se está llamando ahorita es una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, una Constitución nueva. Entonces, así es, y el artículo 347 nos lleva a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que nos está diciendo el señor Alfredo Lemonchi. Exactamente. En donde establece que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. El ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional, en ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Aquí tenemos las dos diferencias entre lo que es la reforma constitucional y la Asamblea Nacional Constituyente que nos estaba definiendo el señor Alfredo Lemonchi. Ok. Para que la gente entienda un poquito lo que es el proceso constituyente, creo que lo mejor es que hagamos un poquito de memoria de cuál fue el último que vivimos. En el año 1999, Venezuela pasó por la última Asamblea Constituyente. Para ese proceso constó de 4 pasos. 4 pasos. El primero, se le consultó al pueblo si estaba o no de acuerdo con rehacer la Constitución. Y hubo un referéndum en el cual la gente aprobó la creación de una nueva Constitución. Ese fue el paso 1. ¿Basado en esta misma Constitución? No, porque la Constitución esta no existía. La Constitución del 61 era la que estaba vigente, entonces, y realmente no incluía lo del referéndum. Vamos a estar claros, no lo incluía. No incluía el referéndum para alterar la Constitución. Pero se hizo ese primer paso. El segundo paso, una vez que el pueblo dice, queremos una nueva Constitución, se pasó a hacer una
elección para los miembros. Se postularon los miembros y la gente votó por la gente que quería, que ellos pensaban que eran los idóneos para cambiar esa constitución. En esa elección, por supuesto, todo el mundo votó por listas y de acuerdo a lo que votó la mayoría de la gente, salieron una cantidad de asambleístas que hicieron la constitución. El tercer paso fue realmente el proceso constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente, formada por esa gente electa, redactó una nueva constitución y el cuarto paso fue un referéndum aprobatorio. El pueblo, otra vez, dijo, ¿queremos o no queremos esa constitución? Lo que estamos viendo ahorita es muy diferente. ¿Por qué? Porque a pesar de que, si vamos a jurisprudencia de lo que es el tema constituyente, en la última vez se le había consultado al pueblo si quería o no cambiar la constitución, esta vez no se hizo. Ahora, se le consultó con la constitución del 61, no con la constitución del 99. Sí, pero el último, los derechos de Venezuela son progresivos según la constitución. En el artículo, ya te digo cuál es el artículo 19 de nuestra constitución, establece que los derechos humanos suscritos, el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable e indivisible, interdependiente de los derechos humanos. La Constitución establece que los derechos humanos, y la participación es uno de ellos, son irreversibles, o sea, son progresivos. Si al pueblo en el último proceso constituyente... ¿Qué significa que un principio progresivo? Quiere decir que tú no puedes, un derecho que tú ya tenías, no puedes perderlo. Si en el último proceso constituyente el pueblo se le preguntó si quería una nueva constitución, tú no puedes ahora quitarle ese derecho. Se viola el artículo 19 cuando no se convoca al pueblo para decidir si quieren o no una Asamblea Nacional Constituyente. Pero no solo eso, esta constitución establece, delinea cómo es un proceso constituyente en Venezuela. El artículo 347 establece claramente, y tú lo acabas de decir, muy bien, dijiste que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Ok, muy bonito. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder constituyente es nuestro, no es de ninguna comisión, no es de presidentes ni nada. Nosotros decidimos si vamos a una asamblea constituyente o no. Eso está muy claro en el 347. Dice, en ejercicio de dicho poder puede convocar a una asamblea nacional constituyente. Exacto. O sea, es el pueblo el que puede convocar a una asamblea nacional constituyente. Eso se violó. No fuimos nosotros los que convocamos una asamblea nacional constituyente. Nos saltaron. Sin embargo, el 348 hace referencia a que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el presidente o presidenta mediante decreto, ¿no? También lo puede hacer el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, el Consejo de Cabildo, mientras el voto de las 2/3 partes, es decir, la iniciativa de esa convocatoria puede ser hecha por otras personas que no es el pueblo. ¿Qué es la iniciativa? La iniciativa es la idea, ¿quién lo promueve? El constituyente originario dice, vamos, pero ¿quién le dio la idea? Puede ser el presidente, puede ser el Consejo de Ministros, puede ser la Asamblea Nacional, puede ser los cabildos, o puede ser el 10%, creo, de los votantes. También establece. Esos son los 4 que pueden ser los de la iniciativa. Que están facultados para la iniciativa. Exacto. La iniciativa en este caso vino el presidente. El presidente dijo, queremos hacer un proceso constituyente. Eso está bien, está dentro del 348. Pero ahora el pueblo es el que tiene que aprobarlo. Ese no lo saltamos. El presidente no puede convocarlo. El presidente puede tener la iniciativa. Entonces, en ese sentido, es importantísimo establecer que se violó en este proceso constituyente el artículo 347, que nos da de manera inequívoca a los votantes la potestad de decidir o no si quieren una asamblea constituyente. Así es, por eso lo importante es que es la discusión que está en el tema ahorita, diferenciar lo que es iniciativa, exacto, ¿verdad?, de convocatoria, de lo que es la facultad para convocar. Exactamente. Entonces, la facultad para convocar a esta asamblea la tiene el pueblo de Venezuela. Exactamente, y eso nos saltaron. El pueblo nunca fue consultado si queremos o no pasar por un proceso constituyente. Ok, entonces, ¿qué está pasando hoy en el país? Porque del viernes para acá estamos viviendo otra situación totalmente distinta.
nos encontramos que desde España sabían ya lo de la liberación de Leopoldo López y todavía el pueblo venezolano no está informado. Sí. ¿Qué cree usted que está pasando en este momento? Perfecto, me encanta que caigamos en ese tema, pero siento que deberíamos agotar un momentito el de la constituyente para abordar ese otro, porque el otro es bien complejo y este se puede abordar, del que estamos hablando, con la constitución. El otro podemos caer un poquito en un terreno más de especulación. Hay otra cosa que a mí me interesa muchísimo recalcar. La constitución actual prevé la solución a todos los problemas que estamos pasando. Ahí está. Hay un marco legal y hay unos ciertos indicios de que no se está cumpliendo el marco legal. La solución no es un marco legal nuevo, es cumplir el marco legal. Si un delincuente hace un delito, la solución no es cambiar la ley para que el delincuente lo haga. La solución es que se cumpla la ley. Entonces, ese llamado, primero, solo le resuelve el problema al Ejecutivo, solo le resuelve el problema de permanencia al presidente de la República. Es mi opinión y es la opinión de mucha gente. Sin embargo, bueno, puede ser que gente tenga un criterio distinto. Pero ¿cómo se está convocando? Mire, señor Alfredo, por aquí me está Tito señalando y señalando. Tiene tantas señas que no sabemos cómo hacer. Nosotros tenemos que ir a una pausa porque el tema está sumamente importante. Continuamos al regreso con el señor Alfredo Limonchi. Por favor, comuníquense al 683-3290 para cualquier pregunta o al 521-3020 a través del WhatsApp. Volvemos enseguida. Gracias. Okay. Estamos de vuelta con el señor Alfredo Limonchi aquí en CNR 88.9, hablando un poco del tema de la Constitución, el tema de la constituyente, reforma constitucional. Ahorita nos estamos conversando y diferenciando lo que es la reforma constitucional, lo que es la asamblea constituyente, qué es lo que quiere hacer Maduro con su constitución, qué es lo que quiere hacer la Asamblea Nacional, qué es lo que se quiere hacer en Venezuela. Y el señor Alfredo nos dio una diferencia bastante importante, lo que es la reforma completa de una constitución o lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, la diferencia entre lo que es la iniciativa de la convocatoria a lo que es quien tiene la potestad para convocar. Refrésquenos un poco el tema, señor Alfredo. Sí, en resumen, hay un mecanismo para hacer una constitución nueva, que es una Asamblea Nacional Constituyente. Hay un mecanismo para cambiar pedazos, que es la reforma y la enmienda. La reforma y la enmienda son potestad de la Asamblea Nacional. Ahora, una Asamblea Nacional Constituyente es para hacer una constitución nueva. ¿Quién puede decir, queremos una nueva Asamblea Nacional Constituyente? El pueblo, únicamente. Lo establece la Constitución en su artículo 347 y tenemos jurisprudencia de la última Constitución que se hizo. ¿Quién puede tener la iniciativa de decir, vamos a aprobar, a preguntarle al pueblo si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente? La iniciativa la puede tener el presidente del Consejo de Ministros, la puede tener los cabildos, la puede tener la Asamblea Nacional o la puede tener el 10%, creo que es el 10% de los votantes. Pero siempre el convocante es el pueblo. Así es, nos quedamos en la pausa. ¿En qué está pasando en Venezuela? ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Del viernes para acá ha sido todo distinto. Cuéntenos, señor Alfredo. Sí, mira, el proceso lo que está pasando en Venezuela cambia todas las semanas. Hay una protesta que lleva más de 100 días. ¿Cuántos muertos? Depende a quién le pregunte. Si tomamos, por ejemplo, como referencia un medio como Runrunes de Nelson Bocaranda, él lleva una especie de gráfico diariamente y ahorita ellos contabilizan 113. Lo importante no es si es 113 precisos, si son 80, 90. Lo importante es que están muriendo venezolanos en las calles en estos momentos en una situación de protesta, porque mueren. La gente no muere porque le da un infarto en una protesta. La gente muere porque algo sucedió en una protesta. La protesta en Venezuela está garantizada por nuestra Constitución. No solamente por nuestra Constitución, sino que por diferentes tratados internacionales de los cuales Venezuela es signatario. Es decir, el pueblo tiene derecho a protestar. ¿Derecho a protesta violenta? No. Tiene derecho a protesta pacífica. Claro, una persona que saque un arma en una protesta no está dentro de la ley. Un funcionario policial
o militar que saque un arma dentro de una protesta tampoco está dentro de la ley, porque la Constitución establece que la atención de una situación de protestas no puede ser hecha con armamento, no pueden usarse sustancias tóxicas, todo eso está muy delineado. ¿Qué es lo que ha pasado en la última semana? Sorpresivamente nos encontramos el fin de semana con la liberación de Leopoldo López. Un episodio bastante oscuro por lo que representa que no habían rumores con respecto a que eso pudiera suceder. La información vino por primera vía desde España, lo cual es lógico porque el bufete de abogados que atiende a Leopoldo López es un bufete español. Hay varios abogados españoles, de los cuales, claro, las caras visibles son venezolanos, pero no es extraño que haya venido la información desde España. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué liberaron? No liberaron, hay que aclarar algo. Leopoldo no está libre, Leopoldo está preso en su casa. Le cambiaron el lugar de reclusión. No está en Ramo Verde, está en su casa. Igual está privado de libertad, pero está privado de libertad, pero el sitio de reclusión se lo cambiaron. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahí es donde empieza la parte de especulaciones. Hay un periodista muy... Disculpe, para este tema, ¿eso de condición puede variar de casa nuevamente a la cárcel? ¿O ya no lo pueden desmejorar? No. El lugar de reclusión es un derecho humano. Eso puede cambiar, o sea, esas son medidas que toman los cuerpos, en este caso el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, tengo entendido que es el que estableció, el que hizo el decreto, no se llama decreto, el que dio la orden de cambiar eso. Claro que eso puede cambiar en cualquier momento. Hay antecedentes, creo que hay gente que ha ido a casa y después ha regresado a prisión por ciertas condiciones que ellos no satisfacieron o algo por el estilo. O sea, eso no es el punto. El punto es, ¿por qué está sucediendo? Hay varias teorías. Una de las cuales es, bueno, hay un reconocimiento de alguna manera de algo que estaba mal hecho y se está tratando de mejorar. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es, hay un juego político en medio, hay algo en el balance de poder en el cual un grupo decide, vamos a hacer esto como estrategia, y hay otro que, bueno, que es presiones. ¿Una estrategia para qué? Ok, ahí estamos, insisto, dentro del terreno especulativo, donde me gusta menos manejar. Pero aunque uno ve dos bloques en Venezuela en pugna, realmente hay más de dos bloques. Dentro de la parte de la oposición hay gente más radical y hay gente más moderada. Dentro del chavismo también. El chavismo ha venido sufriendo durante las últimas semanas un requebrajamiento y lo más visible es la fiscal general de Venezuela. La fiscal general ha sido una persona de confianza de Hugo Chávez, de confianza de Maduro, que ahora está tomando otras posiciones. La mayoría de los presos políticos que existen en Venezuela han caído bajo su responsabilidad. Ella ha sido la fiscal mientras han caído en prisión. Ahora, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, las figuras más duras dentro del chavismo son de algún modo los carceleros de Leopoldo López. Son las personas que desde el principio, sobre todo Diosdado Cabello, fue el que metió preso, el que estaba en el carro que tomó a Leopoldo y lo llevó a prisión. Ha sido el que constantemente se refiere a Leopoldo en términos de que más nunca vas a salir de ahí. Entonces, de algún modo, hay una parte del chavismo que se está quebrantando, que fue desafiada por otra parte del chavismo. El magistrado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, que a mi juicio no tiene los méritos para ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pues tiene 2 sentencias, ha sido apresado en 2 ocasiones por casos relacionados con homicidio, por lo cual, al margen de que sea inocente o no, no debería ser nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia, fue el que lo liberó, lo llevó a su casa. Él es una figura relacionada con Cilia Flores y con Nicolás Maduro, es decir, es el ala de Nicolás Maduro haciendo una concesión que no le gusta mucho a un ala que es la de Diosdado Cabello. Yo creo que por ahí se puede ver, 1, hay una presión internacional que va en aumento cada vez más. Organismos como la OEA, la ONU, Mercosur, UNASUR,
están cada vez más críticos sobre lo que pasa en Venezuela. Parlamento europeo, parlamento alemán, parlamento canadiense, parlamento norteamericano, argentino, brasilero, cada vez se expresan más. Entonces esa presión genera un clima en el cual ellos están maniobrando. Si lo de Leopoldo es presión internacional, no lo sé. Si es guerra entre partes dentro del chavismo, no lo sé. Lo que sé es que es una medida que va en la dirección correcta. Leopoldo está injustamente preso, y cuando digo injustamente preso, me refiero a que no en el juicio solamente se usó como pruebas para Leopoldo su discurso. Cuando tú usas el discurso de una persona para ponerlo preso, estás haciendo una evaluación política. ¿No cree usted que haya algún tema de voluntariedad entre las dos partes de que hayan soltado a Leopoldo López? Si hay alguna negociación que está yendo en camino de una solución del conflicto, también es otro escenario. Ahora, tenemos que ver cuál ha sido la respuesta después de la liberación de Leopoldo. Si tú hubieses visto, se liberó a Leopoldo y los líderes de la oposición llaman a desactivar la protesta, tú dirías, bueno, ahí pasó algo. Pero lo que vemos es que no ha sido así. La protesta se ha mantenido, los líderes políticos se han mantenido en la calle, junto con los protestantes, entonces no pareciera claro que esa es lo que está pasando. Ahora, una semana antes, dentro del marco de lo que ha venido pasando, hubo un hecho gravísimo, que fue el ataque a la Asamblea Nacional. Eso es algo que a mí me gusta explicarlo porque es difícil de imaginar fuera de Venezuela. Imagínense que en el Parlamento de Curazao de repente llega un grupo de 70, 80 personas y empieza a atacar, entra a las instalaciones, atacan a parlamentarios, destruyen infraestructura, golpean, patean durante 7 horas al Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional está custodiado por la Guardia Nacional. Si analizamos las imágenes de lo que pasó la semana pasada, vamos a ver que la presencia del cuerpo de la Guardia Nacional detrás de todo lo que está pasando. No es posible que haya sucedido eso por 7 horas y no hayan logrado controlarlo, no hayan intentado. Ahí hubo, de algún modo, una complicidad. Ahora, eso pasó un día y como 4 días después hubo la liberación de Leopoldo. Ahí, ese hecho fue detonante de algo, o sea, eso le dio una imagen al gobierno de Maduro muy dura delante de la comunidad internacional que debe haber generado respuesta. Por ahí yo creo que... Señor Alfredo, aquí lo detengo un momento porque hay 5, 6, 7 preguntas que es bueno que usted nos aborde con todo este tipo de preguntas, pero sobre todo con el tema del firmazo del 16 de julio, qué es lo que va a pasar. Aquí en Curazao nosotros podemos ir, ¿quiénes pueden ir? Hay personas que son ilegales, dicen si pueden ir a ese firmazo. Abórdenos este tema que es realmente importante, pero después de la pausa, porque ya aquí no tenemos a Tito haciéndonos señas nuevamente. La dictadura de Tito. Hoy en CNR 88.9 nos acompaña el señor Alfredo Limonchi con el tema de la Constitución, y la manera como la hemos abordado ha sido de verdad bastante legal, aunque el señor no es abogado. Él nos ha referido a la Constitución en sus artículos 347 y 348, si no me equivoco. También nos refirió al principio de progresividad, lo que nos respecta a los venezolanos. Y hay muchas preguntas por aquí. Quedamos en la pausa de que íbamos a abordar el tema del firmazo de votar el 16. ¿Cómo es esto, señor Alfredo? ¿Qué es lo que tenemos que votar? ¿Dónde es que se tiene que dirigir la gente? Las personas preguntan si pueden ir a votar todos. Ok, vamos a empezar con qué es lo que se está convocando para este domingo. Lo que se está convocando es un proceso de consulta popular. La consulta popular está establecida en la Constitución. ¿Dónde está establecida la consulta popular? En la Constitución, en el artículo 70, que se refiere a los mecanismos de participación. El venezolano puede participar en el manejo del país votando, seleccionando gente, votando en referéndums, votando en consultas populares. Las consultas populares también, dentro del ámbito de lo que es la Asamblea Nacional, es una de sus potestades. La Asamblea Nacional, para hacer las leyes y para hacer sus funciones, tiene el derecho de convocar y llevar a cabo consultas populares
por ejemplo, si van a hacer una ley, consulta a la gente. En este momento la Asamblea está evaluando la aplicación del artículo de la Constitución 333. El 333 se refiere a que la Constitución está siendo violentada. Entonces, según el punto de vista mayoritario dentro de Venezuela. Y cuando eso pase, el artículo 333 establece que en tal eventualidad, es decir, cuando la Constitución se está siendo violentada, todo ciudadano investido o investida o no de autoridad tiene el deber de colaborar para el restablecimiento de su efectiva vigencia. La Asamblea Nacional está estudiando cómo va a aplicar esa restitución de su efectiva vigencia. Y en ese marco, tiene la potestad de consultar al pueblo. La consulta que se está haciendo tiene 3 preguntas. 1, si está de acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como lo establece, como lo está llamando el presidente Maduro. La gente va a tener el derecho, que no le dio el presidente, de decir si quiere o no esa Asamblea Constituyente. 2, se está consultando a la gente si considera que eso es una planilla que se emite, ellos van a rellenar sí y no solamente. Sí. Exacto, ya voy a ir al mecanismo. La segunda pregunta se refiere al papel de las Fuerzas Armadas. Si la gente considera o no que las Fuerzas Armadas deben hacer valer el respeto a la Constitución y el respeto a la Asamblea Nacional. Y la tercera es si la gente considera o no que se debe llamar a un proceso de elecciones generales. Esas 3 preguntas se le están preguntando por solicitud de la Asamblea Nacional a los venezolanos. Los venezolanos, indiferentemente de que vivan dentro de Venezuela o en el exterior. Requisitos: ser venezolano, mayor de edad, tener un documento que pruebe que se es venezolano. Entonces, ser venezolano mayor de edad. Exactamente, ese es el único requisito. ¿No tiene que llevar el pasaporte? Tienes que tener un documento que pruebe que eres venezolano. Si viene una persona de otra nacionalidad y dice yo soy venezolano, pero no tiene ningún documento que lo pruebe, no puede votar. Tienes que tener un documento que avale que eres venezolano para poder participar. Por aquí nos preguntan si no estoy inscrita en el CNE, ¿puedo votar? Puede votar, porque este es un proceso en el cual, insisto, se le está preguntando a los venezolanos, no a los venezolanos inscritos en el CNE, no a los venezolanos legalmente establecidos en tales países, no. Preguntas frecuentes. ¿Estoy inscrito en el CNE o no? ¿Puedo votar? Puedes votar si eres venezolano y eres mayor de edad, y tienes cómo probarlo. Que si estoy legal o estoy ilegal, eso no tiene nada que ver. Nosotros estamos consultándolo a los venezolanos y nosotros no tenemos potestad de estarle preguntando a nadie por su estatus legal en ninguna parte del mundo. Claro que pueden votar, es necesario que voten. Muchos de los venezolanos que estamos en el exterior actualmente, la inmensa mayoría de los que han salido por diferencias políticas. Esta es la oportunidad de volver a Venezuela si la situación mejora. Entonces es su oportunidad de decir, yo quiero que esto cambie. Si tengo el pasaporte vencido, ¿puedo votar? Puede votar si tiene un documento que verifique que es venezolano. Puede ser la cédula o el pasaporte, no importa si está vencido. ¿En qué lugar puedo votar? Ok, aquí en Curazao hemos establecido 2 centros, lo que se llama puntos soberanos. Los puntos soberanos son los sitios donde se va a recibir ese acto de votación. Atención, estos son los puntos soberanos donde la gente puede ir a emitir su voto. Uno de ellos es la Misa de Coromoto, en Mundo Novo. La Misa de Coromoto está en la calle, se me olvidó la calle, eso creo que es Piscadera. Es en Piscadera. Piscadera Web. Piscadera Web. Nuevo Mundo. Número 54 en Piscadera Web 54 Mundo Nuevo. En Mundo Nuevo, Charo. Charo. Exactamente. Ahí o en el restaurante Dushi Gourmet. Dushi Gourmet está al lado de Peter May Mall, que es ese estacionamiento de 3 pisos que está en Punda. Enfrente de eso está Dushi Gourmet. El horario de la votación va a ser de las 8 de la mañana continuo hasta las 4 de la tarde. Si a las 4 de la tarde hay gente en cola, por supuesto que cerraremos después de que la cola se acabe. ¿Quiénes pueden votar? Insisto, todos los venezolanos. Vayan con una cédula, pasaporte vencido o no, no importa. Acudan, es importantísimo. Un mensaje que quiera darle a estas personas que por miedo, por afinidad, no salen a votar. Ok. En las elecciones del año 2000, en las primarias de la oposición del año 2012, la oposición se comprometió a destruir los cuadernos electorales. ¿Por qué? Porque
En Venezuela hay una tradición durante los últimos años de las listas, es decir, el gobierno agarra y publica la lista Tascom, la lista no sé qué, donde hay gente que votó, que no sé qué, que firmó, y entonces eso se convierte en personas que tienen menos derechos que los demás. Se les complica el pasaporte, se les complican muchas cosas. En las primarias de la oposición del 2012, nosotros, después de escrutado todo en actos públicos, destruimos los cuadernos para proteger a los votantes. El compromiso ahora es exactamente ese. Tengan la seguridad de que después de que ustedes vayan, después de que ustedes voten, se haga el acto público en el que ustedes mismos pueden ir a verificar que se contó correctamente, el material se destruye. No va a existir ninguna referencia que usted lo pueda perjudicar. De hecho, estamos luchando por una Venezuela en la que ese tipo de cosas no sucedan más nunca, donde la gente pueda votar por lo que sea, decir la opinión respetuosamente que quiera y no tener consecuencias por ello. Señor Alfredo, existen funcionarios públicos ahorita que por la situación del país están saliendo de Venezuela, ocupando cargos políticos en distintas partes que se encuentran